Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Salud muy especial desde aquí, desde Soledad Atlántico, a cada uno de ustedes. Dándoles las gracias por participar en esta actividad. En la noche de hoy vamos a estudiar la conferencia número 24 de fase A que se titula La vida y el nivel del ser. Este tema tiene como objetivo que nosotros comprendamos que la vida no es solamente acontecimientos externos que nos suceden, que nos pasan, ¿sí? Todos pensamos que la vida es solo exterior, y nos olvidamos de la parte interior, que es la que le vamos a llamar el nivel del ser. Sí, entonces esta conferencia nos invita primero a descubrir cuál es nuestro nivel de ser, ¿sí? La influencia tan grande que tiene ese nivel del ser de nosotros frente a la vida misma y cómo ese nivel del ser atrae las diferentes circunstancias y problemas, ¿sí? Las diferentes tragedias, diferentes situaciones negativas que muchas veces vivimos. Sí, son atraídas por el nivel de ser, por lo que somos nosotros, sí, por lo que somos interiormente. Entonces, bien, lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué es la vida. Si cada quien tiene un concepto individual, lo que cree, lo que mejor le parece. Si somos realistas, la mayoría de personas ve la vida como solo algo exterior, solo lo que nos pasa externamente, sí, solo lo que nos sucede en el diario vivir, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Entonces, ¿qué pasa? La vida la podemos definir como una línea horizontal, si le podemos llamar la línea del tiempo, donde se marca el tiempo desde que uno nace, lo que uno inhala el primer aliento, hasta cuando uno fallece, ¿sí? Hasta que exhala el último aliento de vida. En esa línea de tiempo, en ese lapso de tiempo, se dan diferentes situaciones, circunstancias. Nosotros nacemos, vamos creciendo, llegamos a la adolescencia, llegamos a la edad de la mayoría de edad, nos reproducimos, pues las personas que tienen hijos, vamos envejeciendo con los años y finalmente morimos, ¿sí? Nace, crece, se reproduce, envejece y muere. En ese lapso de tiempo pasan muchos años, ¿sí? Muchos días, muchas semanas, muchos meses. Y en cada uno de esos días se suceden muchos eventos. ¿Sí? Los eventos de la vida son buenos o malos, ¿sí? Son positivos o negativos. Todo el que esté con vida aquí en mundo físico le toca que vivirlos. Así no lo quiera. Sí, así se vive aquí. Por mucho dinero que tenga la persona, por muchas empresas que tenga, por mucho político que sea, también en los estratos altos hay problemas difíciles, horribles de resolver. Entonces es importante que uno sepa que la vida es eso. En la línea horizontal encontramos de todo. Situaciones buenas, situaciones malas, situaciones dramáticas, situaciones económicas difíciles, situaciones de mucha alegría también, en fin. Entonces la mayoría de personas piensan que la vida es solo eso, situaciones y más situaciones, problemas y más problemas. Bien, todos esos problemas son de la línea horizontal, pero nadie se detiene a ver qué es lo que somos nosotros frente a esa vida exterior. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra manera de ser frente a esos problemas y esas dificultades? ¿Sí? ¿Cómo nos manejamos nosotros frente a esas dificultades? ¿Qué comportamientos tenemos? ¿Sí? ¿Qué sentimientos? ¿Qué pensamientos? Entonces resulta de que la línea exterior de la vida es solo una parte. ¿Sí? Falta la otra parte, el complemento, que viene siendo la vida interior individual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Que nosotros vivimos también desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestro mundo interior se mueve a cada instante, a cada momento. Y en ese mundo interior nuestro encontramos los diferentes defectos psicológicos, los diferentes yoes psicológicos, pensamientos negativos, emociones negativas, fantasías, rencores, resentimientos, ¿sí? Distracciones, charlas interiores, canciones psicológicas, en fin, toda clase de cosas se dan en el mundo interior de uno y se dan constantemente frente a la misma vida. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros queremos eh, decir de que todas las cosas negativas que nos pasan son culpa de la línea horizontal de la vida solamente. Si decimos de que muchas veces nuestras desgracias, nuestros infortunios son culpa de la vida nada más y creemos que no somos responsables, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede con esto?
Resulta y pasa de que dentro de nosotros tenemos muchos defectos psicológicos y esos defectos tienen karmas. Sí, eso ya lo hemos hablado mucho aquí en el curso del conocimiento. Existen diferentes existencias pasadas que nosotros hemos vivido y en las cuales hemos cometido muchos errores. Esos errores se vienen pagando, se vienen repitiendo de existencia en existencia. El problema no está en nacer rico, nacer pobre, ser pobre, ser clase media. El problema está en el nivel del ser que cada uno de nosotros tiene. Si el nivel de ser, la manera de ser, la forma de ser de uno frente a la vida pesa mucho más que lo que la vida traiga. Si una persona puede estar en el estrato 6 y ser una escoria completa, ser desagradable, ser mala clase, ser mala gente, ser amargado, ser horrible. Tú encuentras muchos empresarios que llegan a su empresa y todo el mundo tiembla, la gente se le aparta porque son sí, unas cosas bien espantosas. Amargados, tratan mal a todo el mundo, insultan a todo el mundo, en fin. Y el deber ser no sería ese, ¿cierto? Porque una persona que tiene mucho dinero y tiene sus necesidades resueltas debería irradiar alegría, ¿sí? Irradiar tranquilidad. Si una persona de esas que llega a un lugar donde están todos sus empleados, deberían sus empleados sentirse alegres, contentos de que llegó, motivados a hacer su trabajo cada vez mejor, pero resulta que no es así. En muchos casos no es así. Habrán algunos pocos que sí, pero la mayoría de veces cuando llega un empresario a su empresa, cuando llega un patrón, la gente se asusta. ¿Y qué pasa? Porque la situación económica de él puede ser muy buena, pero su manera de ser, su nivel de ser interior es terrible. Es terrible y eso asusta a los demás y eso crea cualquier cantidad de conflictos, cualquier cantidad de problemas que el dinero y la plata y las empresas no pueden solucionar. Entonces, de eso vamos a dar varios ejemplos acá. Sí, mucha gente muy adinerada que sufre espantosamente, que tiene problemas terribles. Y la mayoría de personas humildes queriendo tener dinero porque piensan que así se soluciona todo. Lastimosamente no es así. Sí, el problema que llevamos en nuestro nivel de ser, los diferentes defectos psicológicos que tenemos tienen karmas. Y esos karmas se pagan. Y si uno tiene la conciencia dormida no se da cuenta, compañero, y entonces uno ya reniega y protesta contra la divinidad, contra Dios, sí, contra toda la vida y uno dice por qué la vida es injusta, por qué es tan dura. Pero si usted reflexionara un poco, si usted practicara, si usted lograra despertar ciertas facultades que le permiten recordar su existencia anterior, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas duras que uno vive son por uno mismo, errores que uno mismo cometió, fallas que uno mismo cometió. ¿Y qué pasa? Que todas esas cosas se repercuten en la existencia actual. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, como ya lo venimos diciendo, la mayoría de personas achacan la responsabilidad a la parte externa de la vida, sí, a la parte exterior. Entonces vamos a dar un ejemplo aquí. En determinado lugar en cierto sitio, en una ciudad, eh, a las afueras de la ciudad vivía una familia de gente muy humilde, sí, muy pobre. Invadieron un terreno ajeno, sí, entonces le llamaban los paracaidistas. Estas personas vivían en inmundas chozas, sí, una situación muy precaria y resulta de que en vez de amor en esos hogares reinaba el odio. Sí, a pesar de que eran muy humildes y muy pobres, los pocos pesos que se ganaban los gastaban en trago. Entonces se emborrachaban esas personas, sí, y se insultaban entre sí, se tenían odio, resentimiento entre ellos, se decían malas palabras, en fin. Eso nos demuestra a nosotros que una persona puede ser pobre y a la vez ser muy arrogante, más arrogante que otras personas que tengan más dinero que él. Y bien, ¿qué sucedía allí? Muchas de esas personas quisieran salir de la situación en que están, pero ¿qué pasa? No solamente se es pobre, que es una circunstancia normal, ser pobre no es delito. Ser pobre, ser pobre pertenece a la línea horizontal, pero resulta de que si es pobre, pero encima se es amargado,
se es grosero con todo mundo, se es violento, se es iracundo. Eso hace que la cosa se ponga mucho más terrible. Entonces se nos da el ejemplo de que si alguna de esas personas que están en una situación precaria, como esa de los paracaidistas, eh, eliminaran sus defectos psicológicos de la rabia, del resentimiento, del rencor, de las borracheras y de las vulgaridades, eh, gustaría a otro tipo de personas. Si por simple ley de afinidades psicológicas, pues la persona se juntara o atrayera otra clase de individuos, si gente más refinada, pues si gente más espiritual, gente con un nivel superior. Pero no, resulta de que si somos pobres y de encima somos amargados, flojos, cochinos, iracundos, violentos, eso agrava mucho más nuestra situación. Y muchas personas se olvidan de que fueron pobres y cuando tienen dinero siguen siendo los mismos amargados, los mismos arrogantes, los mismos iracundos. Entonces ahí vemos de que el nivel del ser no tiene nada que ver con la línea horizontal de la vida. Tú puedes tener dinero, puedes tener el trabajo que quieres, el estudio que quieras, que mientras uno no modifique el nivel de ser de cada uno de nosotros, las cosas no van a cambiar interiormente. Si los cambios que se dan afuera en la vida, en la línea horizontal de la vida, son superficiales, ojo, son superficiales. El ego de cada uno de nosotros, los yoes psicológicos atraen tragedias, atraen problemas y vienen con lo que son los karmas. Si uno no paga esos karmas y si uno no elimina los defectos, las tragedias se van a repetir, compañero. Usted se suba al estrato que quiera, tenga el trabajo que quiera, si tenga el dinero que quiera, a donde quiera que vaya, la infelicidad va con uno porque el ego no lo deja ser feliz a uno. Entonces, bien, hemos hablado de el nivel del ser, ¿cierto? Hemos hablado de la línea horizontal de la vida, que son todas las cosas externas que nos pasan. Que tú seas rico, que seas pobre, que seas clase media, que estés desempleado, desempleada, bueno, eso hace parte de la línea horizontal. Pero, ¿qué pasa con el nivel de ser? ¿Qué pasa con nuestra manera de ser, con nuestra forma de ser, con nuestro mundo interior? Bueno, bien, a eso que llamamos nivel del ser se le llama el camino vertical. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a imaginarnos una escalera con muchísimos escalones hacia arriba y muchísimos escalones hacia abajo. Y esa escalera forma cruz con la línea horizontal de la vida. Entonces constantemente nosotros tenemos la opción de subir o bajar frente a los diferentes problemas que tenga la vida. Sí, ¿qué quiere decir eso? Sencillamente que si alguien es pobre y está en una situación muy humilde, tiene que estar pendiente de sí mismo y eliminar los defectos que le salgan. Porque si se deja llevar de eso, se va a volver alguien amargado, alguien contestón, alguien grosero, simplemente porque tuvo un revés de pobreza. Si alguien tiene una situación difícil, pues debe autoobservarse, vigilar su manera de ser, no dejar que nos cambien las situaciones, ¿sí? No dejar que la vida le cambie la manera de ser, que le cambie el nivel del ser. ¿Por qué? Porque si no vamos a retroceder y nos vamos para abajo. Entonces, las cosas se ponen mucho peores. Los defectos psicológicos no solucionan problemas, los agravan. Entonces, si hay un problema de pobreza, de apretones económicos, de desempleo, si uno se deja llevar del ego, de los yoes, compañero o compañera, las cosas se van a poner más malucas, más feas, así de simple. Entonces se van a complicar más porque el ego no soluciona nada. Entonces, es necesario observar nuestro nivel de ser frente a esas circunstancias. ¿Quiénes somos frente a esos problemas? Si somos iracundos, si somos resentidos, si somos impacientes, irritables, todo eso es necesario estudiarlo y observarlo en nuestro mundo interior. Para poder avanzar un nivel de ser superior, para poder avanzar a un nivel superior, necesitamos estudiar, comprender, eliminar los yoes psicológicos que nos mantienen, ¿sí? Que nos mantienen amarrados al nivel en el que nos encontramos ahora mismo. Es decir, si uno es irritable, rencoroso, iracundo, pues es necesario eliminar eso de nosotros para poder avanzar en nuestro nivel de ser. Entonces a eso se le llama el camino vertical. ¿Sí? Entonces resulta de que escalones hacia arriba hay gente mucho mejor que nosotros
escalones hacia abajo, hay gente mucho peor que nosotros. Sí, entonces nosotros vamos a ver de que ahí no tiene que ver que tengas plata o no tengas, ahí no tiene que ver que tengas empleo o no tengas. Y habrá gente con trabajo que sea mala clase, mala gente, grosera, altanera. Y habrá gente desempleada que de pronto sean personas muy amables, muy corteses, muy caballerosas, muy humildes, ¿sí? Como habrá el que tenga dinero y sea humilde, que son muy pocos, pero los hay. Como habrán pobres que también son una escoria así de personas, individuos muy desagradables, horribles. Entonces, eso no tiene nada que ver, si la línea horizontal de la vida nada tiene que ver con la línea vertical, ¿sí? La línea vertical no tiene que ver que tengas dinero, que tengas pobreza o riqueza, lo que tiene que ver es el nivel de ser. ¿Cómo descubre uno su nivel de ser? Por medio de la autoobservación. Cuando uno se autoobserva frente a los problemas, a las situaciones, entonces ahí se da cuenta quién es uno o quiénes son uno, porque son muchos defectos los que salen. Vamos a poner un ejemplo aquí sencillo. Si alguien tiene una situación de pobreza ahora mismo difícil, como todos en el país, si se quedó sin trabajo, sin empleo y nada que consigue, un problema de esos es duro, es difícil, terrible, pero la persona generalmente solo mira la parte exterior del problema y no mira qué se mueve adentro de uno en el nivel de ser. ¿Qué te sale? Ahí es donde tú descubres quién eres. ¿Qué te sale? Te pones nerviosa, nervioso, entras en crisis, tienes miedo de que las cosas sigan así, que no salga trabajo, te da rabia, te da resentimiento con la vida, con el ser, con Dios, con todo. Porque la vida es dura, porque me pasa esto, sí. Eh, Eso es lo que uno es frente al problema y ese es el nivel del ser. Entonces, si nosotros cambiamos el nivel de ser, entonces las cosas cambian también. Porque el exterior es el reflejo del interior. Y si nosotros modificamos nuestro interior, pues afuera las cosas van a cambiar también. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a trabajar, o tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar la muerte psicológica contra los diferentes defectos psicológicos que nos salen en el diario vivir. Y cuando eliminamos los defectos, pues cambiamos de nivel de ser. Se modifica el mundo interior, por lo tanto, en el mundo externo también se originan modificaciones radicales de fondo. Entonces debemos aprender a vivir el instante, el momento, el presente, porque cuando uno vive el instante comienza a despertar conciencia, cuando uno vive el instante comienza a observar los defectos que le salen, cuando uno vive el instante no se deja llevar ni para el futuro ni para el pasado. Entonces es importantísimo eso, aprender a vivir el instante, el presente y el momento en plena autoobservación, a eso se le llama rebeldía psicológica. Sí, aprender a vivir el momento y no dejar que el ego, que los yoes lo manden hacia el futuro con sus preocupaciones, ni que tampoco lo manden hacia el pasado con sus rencores y sus resentimientos. Hay que aprender a perdonar y a perdonar la vida también, porque somos tan ignorantes que creemos de que todas las desgracias son culpa de la vida y no culpa de nosotros. Pero ¿qué pasa? Compañero, ya lo hemos dicho aquí, las recurrencias están a la orden del día. Los problemas y desgracias están a la orden del día. Si nosotros no tenemos facultades para recordar qué errores cometimos en existencias anteriores, lo más normal es que nos coja con los pantalones abajo, nos cojan de sorpresa las situaciones, los problemas. Si una persona que en una existencia anterior trató muy mal a otra, pues en la siguiente existencia, en la existencia actual, tiene que pagar ese maltrato que dio. Y entonces viene la otra persona en su actual existencia y lo trata mal, sin razón, sin saber el por qué. Entonces uno se pregunta por qué y por qué me pasa esto, sencillamente porque la persona no practica, no recuerda sus existencias anteriores y no se da cuenta que cometió muchos errores y que lo que vienen es a cobrarle. Entonces, el llamado, compañero, es a trabajar en el despertar de la conciencia, a vivir el instante, el momento, el presente, a dejar de estresarse uno con el futuro y a dejar de resentirse contra el pasado, ¿sí? Dejar esos rencores que tenemos ahí, porque eso no nos deja cambiar. Una persona que iba con rencores del pasado, con resentimiento, no va a poder cambiar nunca jamás. Compañeros, y si no cambiamos nunca, pues las cosas en la línea horizontal tampoco nunca van a cambiar. Entonces,
Importante eso. Recordar de que los tres factores de la revolución de la conciencia son indispensables para cambiar el nivel de ser. La base es la muerte psicológica, eliminar nuestros defectos. Cada vez que los eliminamos, sí, se libera una conciencia que está atrapada dentro de cada defecto, dentro de cada yo psicológico. Esa conciencia que se libera nos va a dar el impulso a nosotros para ayudar a los demás con el sacrificio por la humanidad. Sí, entonces, si una persona es drogadicta pero logra salir de la droga, va a poder ayudar a los demás a salir de las drogas. Si una persona es alcohólica y logra eliminar el yo del alcohol, sencillamente la misma conciencia que liberó del alcoholismo le va a permitir ayudar a los que están perdidos en el alcohol. Aquella persona que tenga problemas de autoestima, de depresión y logre eliminar esos defectos psicológicos va a poder ayudar por medio del sacrificio por la humanidad a aquellas personas que también tienen ese problema. Y así sucesivamente. Entonces tenemos la muerte psicológica con la cual liberamos la conciencia. Tenemos el sacrificio por la humanidad con el cual ayudamos a los demás a que puedan cambiar también. Y finalmente el nacimiento espiritual. Dice que la altura al nacer, toda esa energía que se libera de los yoes psicológicos, de los defectos que vamos eliminando, de los miedos, de la lujuria, de los rencores, de los resentimientos, en fin, toda esa energía se debe transmutar en la columna vertebral de cada uno de nosotros para que esa misma esencia, esa misma energía no se pierda nuevamente, no vuelva a caer en el mismo error. Entonces, ahí tenemos los tres factores, son indispensables para cambiar nuestro nivel de ser. Y bien, cuando una persona tiene problemas de alcohol, de drogas, de lo que sea, de casino, de lo que sea, intenta cambiar su nivel de ser, se van a tropezar con tres obstáculos muy grandes. El primero es el deseo, si el deseo a seguir cometiendo el mismo error. Si estamos, la persona queda amañada en ese vicio que tiene, en lo que tiene, y el deseo lo seduce. El deseo le pone los placeres ahí en la mesa y lo hace que caiga, intentará hacer que caiga. Bueno, hay que aprender a negarse al deseo. Bueno, por otro lado están las justificaciones, sí, lo que llamamos el lavarse las manos, justificar siempre el error. No, yo soy drogadicto por esto y esto, ¿no? Yo soy alcohólico, alcohólica por esto y esto y esto. ¿Qué pasa con esa situación? Echarle la culpa a los demás es fácil, pero mientras uno le eche la culpa a las demás personas, nunca va a cambiar. Sí, es imposible cambiar si se sigue en esa actitud. Si nosotros queremos cambiar radicalmente nuestro nivel de ser, hay que olvidarse de los errores de los demás. Y debemos trabajar nuestros propios errores, nuestras propias fallas, nuestras propias falencias. Y por último está la mala voluntad. Sí, la mala voluntad es la jartera que le da a uno el tratar de cambiar. Sí, el tratar de hacer el trabajo consciente sobre el defecto psicológico. Entonces eso ya le genera un aburrimiento a la persona, le genera jartera, hartazgo. Sí, sí, estoy harto de intentar hacer esto y no poder salir. Hay mucha gente que trata de salir de la droga o del alcohol o de cualquier vicio, le gana las arteras, sí, le gana el fastidio, le gana la impaciencia y entonces viene la mala voluntad y termina haciéndolo fracasar. Entonces ahí tenemos deseos, justificaciones y mala voluntad. Esos son los tres obstáculos que impiden cambiar, impiden que uno cambie su nivel de ser. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por participar en esta actividad y que tengan excelente día. Hasta luego.